Ya basta de hablar del TAS, ya basta de hablar de la Federación Mexicana, ya basta de hablar de Mikel Arriola. Vamos a hablar de lo importante, vamos a hablar de lo que ocurrió este fin de semana en la Liga de Expansión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de lo bueno, lo malo y lo feo del fin de semana dentro de la categoría de plata del fútbol mexicano. ¿Dónde más? Evidentemente que aquí, en la Liga de Plata MX, donde hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Así que dejando atrás tema de Mikel Arriola, dejando atrás tema del G6, dejando atrás el tema del TAS, del juicio, el ascenso, no descenso, que evidentemente seguirá trayendo información, pero dejemos atrás lo de los escritorios, dejemos atrás lo de los despachos y vámonos con lo importante, con lo interesante, con lo que atrajo la atención mundial hacia este deporte. Y eso ocurre dentro de un rectángulo verde. Así que ha llegado el momento de repasar lo mejor, lo peor, lo más interesante, lo más trascendente de la jornada número 6. Sí, ya estamos en la fecha número 6 de la apertura 2025 en la Liga de Expansión. Así que sin más tiempo para perder, vámonos con lo bueno de este fin de semana. Y vaya que esta semana costó trabajo decidir quién se queda con esta mención honorífica, porque por un lado está lo hecho por el Atlante de Miguel de Jesús Fuentes, pero como vamos a hablar más adelante de su rival, bueno, entonces los Potros de Hierro compartirán discurso con los Correcaminos. Podríamos hablar de los tres equipos que se mantienen invicto, de la imbatibilidad del líder que a pesar de que no ganó, sigue sin recibir gol después de 5 partidos disputados. Podríamos hablar de la victoria de la Jaiba Brava, pero también está invicto el conjunto del Chima Ruiz. Podríamos hablar de muchas cosas, de cómo Tepatitlán sigue sin caer y además le arrebata la victoria a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Pero después de analizar largamente cuál puede ser lo mejor del fin de semana, yo me tengo que quedar con la victoria en la carretera de Irapuato. ¿Por qué? Porque más allá de que enfrentó al conjunto de Dorados, ojo, nunca hay que perder esto de vista, un Dorados que le costó el trabajo a Rigoberto Esparza con los Venados de Yucatán. Así que fue a la frontera noroeste con el equipo sinceramente y con todo respeto para toda la afición y para la institución, para Cirilo Saicedo y compañía. El equipo más gris de la Liga de Expansión no es ni el Colero Alebrijes de Oaxaca. Para mí es el conjunto de Dorados de Sinaloa. Y es que terminó cayendo el equipo de Saucedo 0-1 en casa ante un conjunto de Irapuato que no había podido ni siquiera sumar en campo rival. Y en este caso terminó saltando al estadio caliente y se terminó quedando con el triunfo 0-1, y esto se termina convirtiendo en una contradicción sumado a lo que vimos la semana anterior con este conjunto de la Trinca Fresera, que tenía paso perfecto en el Sergio León Chávez y que fuera del mundialista no le había ido de la mejor manera. Bueno, pierde ese paso perfecto la semana anterior con un empate. Y hoy el equipo del Borita Alcántar con anotación, y creo que esto también me hace decidirme para poner a la Trinca en este lugar, con anotación de Benjamín Sánchez. Y además hay que voltear a ver ese gol. Termina sacándose la marca de 2 futbolistas y definiendo de muy buena manera. Y esto conlleva a que va arrancando una máquina virtuosa para el equipo de la Trinca. ¿Por qué? Porque ya tenía individualidades bastante interesantes. Ya está teniendo la capacidad de puntuar fuera del Sergio León Chávez. Pero esas individualidades que en el papel sonaban fantásticas, ya están dejando también rendimiento y números. Y la anotación de Benja Sánchez hace ilusionarse a todo Irapuato. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno de los tipos con más experiencia y con más éxito en los últimos años en esta categoría de plata. Así que
teniendo en cuenta que no habían podido sumar fuera de casa, teniendo en cuenta que fueron al noroeste del país, se trajeron los 3 puntos y teniendo en cuenta que además Benjamín Sánchez parece que va agarrando ritmo y pese a que la victoria pudo haber sido todavía más contundente, todavía más abultada, yo me quedo con el equipo del Borita Alcántar como lo mejor del fin de semana. Y dejando atrás lo bueno, saltamos a lo malo. Y para hablar de lo malo, sin lugar a dudas, tenemos que voltear a ver al Agustín Coruco Díaz. Y no precisamente al Atlante de Miguel de Jesús Fuentes, sino a los correcaminos de Héctor Hugo Eugui. Que ojo, si sumamos los resultados de los 2 últimos fines de semana, un partido de local, uno de visita, el acumulado es brutal y lacerante para el equipo de Correcaminos. Y es que el cuadro de Héctor Hugo Eugui, el equipo de la Autónoma de Tamaulipas, suma un 9-2 en contra. Tepa le hizo 4 en el Marte R. Gómez y el Atlante le hizo 5 en el Agustín Coruco Díaz. Presupuestado, sinceramente, lo de Atlante quizás sí, pero no puedes caer 4-1 en casa ante Tepatitlán. Un Tepatitlán que nunca te había ganado en el Marte R. Gómez. Y ese fue el resultado con el cual cayó la semana anterior. Y habrá quien me diga, con toda razón, pero estamos hablando de la jornada 6. Sí, pero a esta conversación se une lo mal que lo hizo el conjunto de la Autónoma de Tamaulipas la semana anterior. Y aquí con el doblete de Maximiliano García, la anotación también de Armando Escobar, termina siendo pasado por encima el conjunto del Corre a manos de un Atlante que, si volteamos a ver y hacemos un ejercicio similar, en casa está imparable, o al menos después del empate en la jornada 1 ante Tepatitlán, el conjunto de Miguel de Jesús Fuentes, del cual hablamos mal con toda razón la semana anterior por su derrota en el Estadio Akron ante Tapatío, en el Agustín Coruco Díaz, en Zacatepec, el Atlante se está sintiendo, al menos en estas 2 últimas presentaciones, como pez en el agua. Y es que simplemente hay que hacer memoria y darnos cuenta que hace 15 días le ganó 4-0 a Irapuato. Y hoy ganó, o el pasado sábado, para hablar de una manera más correcta, ganó 5-1. Es decir, si hacemos el mismo ejercicio que hicimos con Correcaminos, en sus 2 últimas presentaciones, los Potros de Hierro en Zacatepec han ganado con un acumulado de 9-1. Veremos ahora en la carretera cómo les termina yendo, porque previamente o entre medias de estos 2 partidos a los cuales hacíamos referencia, el equipo de Miguel de Jesús Fuentes había caído por amplio margen ante Tapatío. Pero dejando de lado el tema de Atlante y lo destacado que ha sido el rendimiento del conjunto de Miguel de Jesús Fuentes en el Agustín Coruco Díaz y quedándonos con el conjunto de Correcaminos, que ya decíamos en el acumulado de los últimos 2 encuentros que han sido derrotas, es abrumador, los datos ahí están, es preocupante el momento de forma del conjunto del profesor Héctor Hugo Eugui, que al momento de grabación de este video todavía se mantiene en el banquillo. Pero, ojo y atención, porque el siguiente encuentro de los Correcaminos de la UAT es ante nada más y nada menos que la Jaiba Brava, que no ha perdido, que viene de derrotar en casa en el Tamaulipas a Tapatío y que viene como uno de los mejores equipos de la clasificación. Son terceros los subcampeones de la Liga de Expansión, el equipo del Chima Ruiz, pero además son terceros, teniendo un partido pendiente, es decir, salen como favoritos y el último clavo en el ataúd del proyecto del uruguayo pudiera llegar a ser la jornada número 7 y una eventual derrota o un mal resultado ante la Jaiba. No nos adelantemos, es un día importantísimo, es a donde quería llegar, pero ojo, mucho ojo,
que la está pasando muy mal el Correcamino. Nos vamos ahora a hablar de lo feo. Y lo feo ocurrió en el Tlahuicole este pasado sábado, al mediodía. Ya desde el horario la cosa pintaba mal, pero bueno, para los locales terminó pintando bien. Y es que los Coyotes de Tlaxcala, teniendo uno menos desde el arranque del encuentro, desde el minuto 23 por la expulsión del brasileño Cristian Mota de Oliveira, el equipo de Marco Fabián Vázquez terminó consiguiendo su primera victoria en lo que va de la campaña. Y del otro lado, Alebrijes de Oaxaca, que pudo empatar, pero que desafortunadamente para ellos no aguantaron la igualdad, terminaron cayendo. Y otro técnico mexicano, en este caso Arturo Alvarado, ha terminado por perder el trabajo. Y sí, ha caído la segunda cabeza de esta apertura 2025. Y ya hablábamos de Rigoberto Esparza. Bueno, ahora es otro mexicano el que se queda sin trabajo. Pero aquí hay varios puntos de vista. Y es que sí, Alebrijes es el último lugar general. Alebrijes no ha podido ganar en los 5 partidos que ha disputado, teniendo en cuenta que descansaron en la jornada número 1. Pero, ¿de verdad puedes hacer algo diferente con las herramientas que tiene a la mano el timonel de Alebrijes de Oaxaca? Y no es que le quiera faltar el respeto, hay jugadores interesantes, está Cristian Álvarez, está Adrián Justo, que ya tienen su recorrido. Cristian Álvarez en Liga MX y en Liga de Expansión, Liga de Ascenso. El caso de Adrián Justo tiene su paso por Liga Premier y ya también está dilatando su estadía en la Liga de Expansión. Tiene a Andrei Marcos Andrade, el brasileño, que viene de ser de lo mejor de la Liga Premier. Pero, de verdad, con Sergio Mesa y compañía, que también Sergio Mesa es de lo más interesante, ¿puedes hacer algo mejor? Insisto, no quiero faltarle el respeto a los jugadores. No quiero cuestionar de más a la directiva, ni tampoco estoy aquí para defender a Arturo Alvarado, que sus números ahí están. Si sumamos lo del Clausura 2025 a lo de estos 5 encuentros de la apertura también de este año 2025, los números son paupérrimos. En 19 encuentros pudo ganar 1. Aquella sorpresa rompequinielas del 13 de febrero de a comienzos de este año, ante el Atlante, esa victoria 2-0 en el hito. Pero más allá de eso, cuesta verdaderamente mucho trabajo el creer que puedas mejorar lo que está pasando con Alebrijes, con esta plantilla. Y ojo, también podemos mencionar en el análisis, y creo que sería válido el decir que esta versión de Alebrijes, que venía de caer en casa en un 5-4, que desde el punto de vista del espectáculo fue formidable, no era un equipo tan pardo, no era un equipo tan plano. Creo que sí se veía trabajo por parte de Arturo Alvarado, pero se ha terminado cortando el hilo por lo más delgado y finalmente han abortado un proyecto que no es que fuera promisorio, no es que Alebrijes apuntara al campeonato, pero desde la mera construcción de la plantilla, las expectativas creo que tenían que ser muy apegadas a la realidad. Y aquí no vale el argumento fácil de decir, no, es que este equipo ni con Guardiola, ni con Klopp, ni con Mourinho levanta. Porque creo que eso se sale por completo de la escala de los técnicos con los cuales puedes aspirar. Y para mí, si te traes un técnico top mundial, de manera evidente, una plantilla va a reaccionar de manera positiva y el conocimiento del técnico podrá llevar a otra cuota futbolística a cualquier equipo. Pero, teniendo en cuenta que el escenario es complejo para la elección de técnico, creo que se precipita la directiva de Alebrijes. Sí, último lugar. Sí, su técnico en 19 partidos solamente había ganado un encuentro. Pero hay que entender la fotografía completa y darse cuenta que también desde la dirección deportiva, desde los dueños del conjunto oaxaqueño,
si quieren mejorar los resultados, tienen que entregar más herramientas a su director técnico. Bueno, cerrando la idea, el último lugar de la tabla cayó como visitante en el Tlahuicole y por ende Arturo Alvarado y su proyecto no va más en el banquillo oaxaqueño. Y ahora toca hablar de la figura. Después de lo bueno, lo malo y lo feo, tenemos que hablar de la figura. Y aquí hay varios favoritos. Podríamos hablar de Benjamín Sánchez, del cual ya hablamos en este video. Podríamos mencionar a Maximiliano García, que con Atlante consigue un doblete. Podríamos hablar de un jugador como Raúl Camacho, que pone en ventaja a los Leones Negros. De Juan Ocó, que les arrebata esa cuestión a los de Luis Alfonso Sosa. Pero yo me quedo con José Plasencia, con el mediocampista del conjunto de Coyotes de Tlaxcala, que emparejó la historia la semana anterior ante Universidad de Guadalajara en el Estadio Jalisco en un domingo de Leones y le terminó dando un punto valiosísimo al equipo de Coyotes. Pero es que este fin de semana, además, le dio la victoria con un golazo por la cantidad de gente que había en el área, por las condiciones del terreno de juego, que también lo pudimos haber mencionado en el apartado de lo feo del fin de semana, y es que las condiciones del terreno de juego, tanto en el Carlos Iturralde Rivero como también en el Tlahuicole, distaron mucho de ser las óptimas, pero bueno, yo me quedo con el gol de José Plasencia. Quizá hay más estéticos, sí, pero hay pocos más valiosos, porque esa anotación termina representando la primera victoria en esta campaña para Coyotes de Tlaxcala. Y si eso lo unimos a la conversación de que Plasencia le había dado el punto al equipo de Marco Fabián Vázquez la semana anterior ante los campeones en la Casa de los Campeones, sin lugar a dudas, el trabajo de José Plasencia tiene que ser reconocido. Y aquí no quiero hacerle al promotor, pero hay equipos que aspiran a otras cosas que no tienen a jugadores en el medio campo de la valía como sí lo tiene el conjunto de Tlaxcala. José Plasencia, la figura del fin de semana. Y ya para cerrar rápidamente, vamos a repasar los 7 resultados de este fin de semana, teniendo en cuenta que quien descansó fue Atlético La Paz. Todo arrancó el pasado jueves cuando en el Carlos Iturralde Rivero los Venados de Yucatán igualaron a 2 anotaciones. Volvió a marcar Calero, volvió a marcar el hijo del Cóndor, volvió a marcar el hijo de la leyenda. 2-2 ante Atlético Morelia. El viernes, Mineros y Cancún igualaron sin anotaciones, pero ojo, que Cancún se quedó con uno menos desde muy temprano y aún así el equipo de Miguel Bravo Prado pudo sacar unidades del Vega Villalba. La actividad del viernes cerró con el 0-1 de Dorados ante Irapuato, victoria para el equipo del Borita Alcántar, de la cual ya habíamos hablado. 2-1 Tlaxcala le ganó al conjunto de Alebrijes de Oaxaca. Atlante le ganó 5-1 al equipo de Correcaminos y la actividad sabatina cerró con esa victoria 2-1 de la Jaiba Brava ante el campeón de campeones Tapatío. Finalmente, en derbi jalisciense, Tepatitlán y los Leones Negros repartieron unidades. Así que de esta manera cerró la fecha número 6 de la Liga de Expansión. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita. Si quieres más contenido como este, pásate por la cantidad de videos que ya tenemos disponible en este canal. Además de que si quieres un análisis más extendido de lo que pasa en la Liga de Expansión, pásate por nuestro podcast. Está disponible en todas las plataformas digitales. Y si quieres el en vivo, si quieres el momento a momento, bueno, pásate por nuestras cuentas en las redes sociales. En todas nos puedes encontrar con el usuario de @Liga de Plata MX. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que te pide de nuevo: suscríbete al canal, comparte nuestro contenido, el boca a boca nos ayuda a seguir creciendo, pero sobre todo, no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda
con un enfoque de primera. Gracias y a disfrutar del fútbol.